King, el jugador más fuerte del mundo. Capítulo 1. El jugador más fuerte del mundo. Descripción. King compró ese nuevo Gmorb que todos estaban esperando. Jugó y no decepcionó. ¿Eh? ¿Por qué las barras HP, MP y ST están todas en la vida real? ¿Por qué puede sacar elementos del juego? ¿Por qué puede lanzar hechizos? Lo más importante, ¿cuándo se volvió tan fuerte? Fin de descripción. Era una sencilla mañana de martes. El rocío de la mañana aún no había desaparecido y ya había una multitud de personas en una calle, aparentemente anticipando algo. Pero claro que lo eran. Después de todo, hoy fue el lanzamiento del nuevo casco VR. Conocido como la prometedora revolución total de la tecnología de juegos, fue capaz de llevar al usuario a una realidad virtual de un realismo inimaginable. Los antiguos eran básicamente gafas con controladores, pero usaban tecnología de ondas cerebrales y podían, cito, asimilar al jugador en un mundo que no sería diferente de la realidad. Sin controladores, sin cables molestos, nada. El único controlador que tienes lo que alguna vez necesitarás son tus propios pensamientos. Como dijo el desarrollador del casco. Realmente sería un mundo donde los únicos límites serían la imaginación ilimitada. Prometió el director general de la empresa del casco VR. Y eso no fue todo. La mejor parte fue que era prácticamente un mundo pequeño con un casco, por lo que cualquier juego posible, se podía jugar con el casco. La programación fue así de buena. Obviamente, eso atrajo a la gente. Mucha gente. Probablemente todos los jugadores que existen se sintieron tentados. ¿Cualquier juego? ¿En cualquier momento? ¿Condensado en un pequeño casco? Si eso no fuera tentador, o eras monje en un templo o estás mintiendo. El nombre del casco era Orbis. Entre la multitud que esperaba ansiosamente el lanzamiento del nuevo casco Orbis, había una determinada figura. Llevaba una capucha azul y una gorra debajo, lo suficiente para cubrirle los ojos, y no el resto de la cara. Estaba lo suficientemente cubierto como para pasar desapercibido y lo suficientemente expuesto como para no ser visto como sospechoso. Se fusionó tan perfectamente con la multitud que ni siquiera le darías una segunda mirada. Pero debajo de la figura encapuchada se oía un estruendo silencioso, y si uno miraba lo suficientemente cerca, podía ver que su cuerpo temblaba, poco a poco. Era como si hubiera algo debajo de su figura. Y si uno realmente conociera su identidad, uno lo sabría, fue el estruendo de la intención de batalla. Era el héroe de rango 7, clase S, el hombre más fuerte del mundo, Rey. Pero uno se sorprendería al saber que el héroe más fuerte que existe en realidad se estaba mezclando discretamente entre la multitud. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Había un monstruo? ¿Un criminal? Bueno, solo él sabía eso, él también estaba muy emocionado por el casco. ¿Algún juego? No importa qué. La imaginación es el límite. Eso significaría, hermanas Doki Doki en realidad virtual, lo espero ansiosamente. Kim pensó mientras esbozaba una pequeña sonrisa. Bueno, está eso, y también el nuevo Gmorb en línea que se limita solo al casco, me pregunto qué pasa con eso. Se preguntó el rey. Además del lanzamiento del casco Orbis, la compañía también había desarrollado un Gmorb en línea gratuito que solo se limitaría a los productos de la línea Orbis, lo que significa que solo el casco Orbis o cualquier otra pieza de tecnología creada por la compañía tendría los derechos para acceder a su juego. Sin mencionar que también fue el primer Gmorb que existió. Pensaría que es un truco, pero da igual. Quiero decir, en realidad solo quiero el casco. Pero decir que no estoy interesado en el primer Gmorb que existe sería una gran mentira. Kim se dijo mentalmente a sí mismo. Casi un poco más y las tiendas abrirían, vendiendo las primeras unidades del casco Orbis VR. No hace falta decir que fueron 23 minutos tensos. Entonces se rompió el silencio. Las puertas de la tienda minorista se abrieron con un ding de bienvenida. Se desató el infierno cuando se abrieron las puertas de las enormes tiendas minoristas de juegos, mientras la gente entraba corriendo, luchando por conseguir los nuevos cascos Orbis. A pesar de eso, fue relativamente silencioso respecto al caos, ya que el mayor caos en realidad no era más que una afluencia masiva de personas. Siendo personas decentes, todos se apresuraron a entrar, pero sin empujar, gritar, chillar, arrebatar y todas las demás molestias que pudieran suceder. Aunque parecía que la tienda ya se había anticipado a esto. Filas, y filas, y filas, e incluso más filas de cascos Orbis estaban en los estantes más cercanos a la entrada de la tienda, por lo que parecía que todos obtendrían lo que querían. Al menos eso parecía.
30 minutos después, finalmente lo compré. Hombre, las colas eran largas. Y yo también tengo suerte. Esta es la última unidad en la tienda. Pensó Kim mientras salía de la tienda de juegos. Mientras suspiraba de alivio y anticipación, Kim regresó a casa de inmediato. Una hora después, Kim abrió la puerta de su apartamento y dejó en el suelo los alimentos que compró mientras regresaba a casa, antes de cerrar la puerta detrás de él. Mirando hacia la mesa para ponerse su nuevo casco Orbis y desempaquetarlo, rápidamente notó que estaba desordenado. Kim luego miró alrededor de su habitación para encontrar algo de espacio para dejar el casco, y no encontró ninguno. Su apartamento era un completo desastre. Suspiro, supongo que ha pasado algún tiempo desde que limpié, Kim suspiró, mirando el desorden a su alrededor. Como otaku perdedor antisocial de 29 años, según sus propias palabras, Kim nunca se molestó en limpiar. Pero cuando el desorden se vuelve demasiado desordenado, como ahora, sonido metálico, Kim miró hacia la izquierda y vio que su singular, única y multiusos tetera de aluminio se cayó debido a que estaba apilada sobre una pila inestable de ramen instantáneo. Está bien, universo. Lo entiendo. Limpió un poco el piso. Kim levantó ambas manos mientras suspiraba derrotado. Su apartamento era literalmente un desastre, y prácticamente no había ningún otro lugar donde poner su nada. La única habitación de su apartamento que estaba perfectamente limpia era su dormitorio. Oye, él era un otaku perdedor antisocial de 29 años, pero incluso él tenía estándares. Mantuvo su dormitorio lo más ordenado posible. Era un otaku, sí. Pero ser otaku no significaba que tuviera que dormir en una cama llena de vasos de fideos vacíos y latas de refresco. No más. Aprendió la lección cuando se despertó con el peor dolor de espalda en sus 24 años de vida. Habían pasado 5 años desde entonces, pero estaba seguro de que no volvería a pasar por eso. 1 hora y 10 minutos después, Kim observó lo que había logrado y fue muy bueno. Y miró su reloj. 70 minutos. Por lo tanto, el apartamento estaba limpio y bien organizado en su amplia gama. Para el minuto 70, Kim había terminado el trabajo que estaba haciendo, por lo que en el minuto 70 descansó de todo su trabajo. Luego Kim elogió el minuto 70 porque en él descansó de limpiar su apartamento. Está bien, no hay necesidad de armar tanto escándalo, se dijo Kim, ya que, en retrospectiva, limpiar un apartamento no era gran cosa. Bueno, en comparación con lo que hacen sus compañeros héroes, de todos modos. Literalmente golpean a los monstruos antes del desayuno. Aún así, para mí, eso fue 8 perras y 3/4, dijo Kim, frotándose la espalda dolorida. Después de todo, no estaba tan en forma físicamente como los otros héroes de clase S. Demonios, probablemente era incluso más débil que el ciudadano medio. Muy bien, finalmente, ahora que el lugar está limpio, finalmente puedo probar el nuevo casco VR. El Orbis, creo que se llamaba, dijo Kim, antes de tomar la caja y abrirla para revelar un casco de realidad virtual de aspecto futurista. Las especificaciones parecían elegantes y eran de color blanco puro en su totalidad. Después de leer las instrucciones, Kim abrió un pequeño compartimento y sacó una pequeña cosa con forma de pirámide que también era de color blanco puro, con la excepción de un nodo azul brillante en la parte superior. Luego, Kim lo colocó directamente encima de su enrutador Wi-Fi y, siguiendo las instrucciones, hizo clic en el pequeño nodo brillante de la pirámide. Lo que se suponía que debía hacer era conectarse a la fuente Wi-Fi más cercana y usarla para conectar de forma inalámbrica el casco a Internet. Otra cosa fue, ni siquiera necesitaba una contraseña. Kim no pudo esperar más y entró a su dormitorio. Se sugirió que uno jugara mientras estaba acostado, para evitar que sucediera algo indeseable. Por supuesto, también se podía estar sentado, pero se recomendaba que el usuario estuviera acostado, ya que sería la posición más segura. Acostado en su cama, Kim se puso el casco y justo cuando lo hacía, apareció una pantalla frente a él, con múltiples cuadros de selección. Había algunos cuadros de selección, solo unos pocos llenos y el resto vacíos. Las selecciones incluyeron ROM, Sandbox y Arena. Pero en la parte superior había una selección resaltada en dorado y con las palabras Orbis Online. Orbis Online, supongo que el fundador de la empresa quería usar solo un nombre, se dijo Kim, mientras notaba que el nombre del casco, el Brimorbi incluido, e incluso el nombre de la empresa era lo mismo. El casco Orbis VR, Orbis Online y Orbis Incorporated en realidad, solo mantuvieron un único nombre para todos sus productos. Después de pasar 15 minutos ajustando las configuraciones de audio, imágenes y sensación, Kim inició Orbis Online.
Luego, la pantalla cambió a un temporizador de cuenta regresiva que contaba desde 5. Kim se sintió cómodo, tan pronto como la cuenta regresiva llegó a 0, de repente sintió como si lo arrastraran a algún lugar rápidamente, y se sintió similar a caer repentinamente. Bienvenido a Orbis en línea. Personaliza tu avatar. Kim vio esas palabras al oírlo cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Joder, bueno, eso es nuevo, se dijo Kim, mirando a su alrededor. Vio que estaba en una interminable extensión blanca, con solo las palabras frente a él. Sin embargo, tan pronto como pensó en su avatar, apareció una persona frente a él. Naturalmente, era una copia al carbón del cuerpo de Kim. Hombre, me veo horrible. Kim sonrió irónicamente, como solo él sabía, su cuerpo estaba bastante fuera de forma. No era obeso ni nada parecido, pero su debilidad venía de alguna parte. Su aparente atrofia muscular. Prácticamente no hizo nada más que perder el tiempo jugando juegos todo el día durante los últimos 4 o 5 años, y cuando la Asociación de Héroes le dio su título de héroe clase S, se degradó aún más, ya que no necesitaba un trabajo a tiempo parcial para mantenerse y todo eso. La paga de los héroes de clase S fue increíble. Incluso no hacer nada como héroe de clase S era más rentable que el salario de un ejecutivo de una empresa. Al revisar el cuerpo de su personaje, Kim vio que podía manipularlo según sus propios deseos. Simplemente porque, cuando pensó en hombre, necesito fortalecer un poco, el avatar de Kim había cambiado a uno con una constitución bastante buena, con músculos visibles, pero nada demasiado. Supongo que no estaban bromeando cuando dijeron el único controlador que necesitarás son tus pensamientos, se dijo Kim. Un minuto después, muy bien, eso se ve bien, se dijo Kim mientras miraba a su avatar. Bien formado, pero no hasta el punto de que los músculos sobresalieran, y. Eso fue todo. Kim no era quisquilloso, todo lo que quería era que su cuerpo no se pareciera, bueno, a él. Creo que tendré que intentar conseguir esta construcción en la vida real. Hombre, a veces me avergüenzo, Kim suspiró para sí mismo, al recordar cómo se veía en la vida real. En lo que su avatar se transformó rápidamente. Volviendo a su versión previamente modificada, Kim nombró a su personaje, al que simplemente llamó Kim. Poner su nombre real sería demasiado vergonzoso, por eso eligió su nombre de héroe. Bueno, algunos jugadores pueden reconocerlo, pero los personajes se pueden editar, por lo que la mayoría de los jugadores probablemente asumirían que Kim simplemente editó su rostro para parecerse a él mismo, y no creerían que él era el que jugaba. Con un poco de suerte. Después de nombrar a su personaje, Kim fue recibido con un menú diferente. Elige tu conjunto de principiantes, dijo Kim, leyendo las palabras frente a él, y tan pronto como terminó, apareció una caja frente a él, que contenía algunas armas y armaduras. Nota. Solo se permite llevar armas y armaduras por valor de 100 puntos, dijo Kim, leyendo en voz alta la pequeña nota al costado. Al mirar dentro de la caja, había diferentes tipos de armas, con pequeños números brillando encima de ellas. Agarrando una daga, Kim vio que el número en la caja cambió de 100 a 90. Entonces el valor de la daga es 10 puntos, dijo Kim, moviendo la daga. Era realista, por así decirlo. ¿Por qué? En realidad, la daga era un poco más pesada en comparación con un cuchillo de combate militar. ¿Cómo lo supo Kim? Bueno, una vez ganó un cuchillo de combate negro en un torneo de juegos cuando era más joven, y en realidad nunca lo usó. Para Kim era más bien algo interesante de ver. Eso o solía abrir cosas cuando recibía paquetes enormes. Las cosas que le enviaron sus fans, entonces veamos, puedo sacar algo de armadura y un arma con un valor de hasta 100 puntos. Los puntos restantes no gastados se convierten en dinero para el juego. Genial. Dijo Kim, sacando el equipo para experimentar. Pronto se dio cuenta de que su cuerpo era actualmente el mismo que el de su avatar, bastante bien formado, pero no hasta el punto de que los músculos sobresalieran, como Tank Top más de los Super Alloy Darksine. 10 minutos después, entonces la espada vale 20 puntos y esta lanza vale 50 puntos, caramba, habla de cara, dijo Kim, comentando que la lanza valía muchos puntos. De repente, un destello llamó su atención. MMM. Luego, Kim revisó las armas y sacó un peso con una cadena atada. De ninguna manera. No hay manera de, dijo Kim, antes de sacar el resto del arma para revelar una cadena que estaba pegada al extremo de una hoz. Joder, el motor de física tiene que ser de primer nivel. Quiero decir, cadena y hoz. ¿En serio? Dijo Kim, mirando el arma. Tenía una calificación de 35 puntos, por lo que era bastante cara, siendo más costosa que una espada estándar.
King, obviamente impresionado por las capacidades de los servidores para manejar un nivel de física tan irreal, miró entre las armas restantes para ver si había algo que le interesara. Si no, elegiría un arco o simplemente sería un mago. Si buscaba un alto nivel de daño, ser mago era el camino. Si quisiera asegurarse de que una turba nunca lo tocaría, entonces elegiría el arco. A pesar de su apariencia, sabía un poco de tiro con arco. Tener un tío rico con un hobby en el tiro con arco aparentemente ayudó a Kim hoy. Bueno, si quisiera elegir el arco, de todos modos. Examinando el resto de las armas para encontrar algo interesante, Kim encontró un extraño objeto esférico. Parecía que estaba recubierto de cobre. Sin embargo, lo que atrajo la atención de Kim fue que tenía un centésimo. Es decir, Kim podría conseguir una armadura completa y una buena arma, o podría conseguir esta cosa. Al sacarlo, Kim quiso ver qué tenía de especial. ¿Qué hace que esta arma sea tan especial? ¿O es incluso un arma? Kim se preguntó en voz alta. Si eso es todo lo que las armas tienen para ofrecer, para ser honesto, preferiría hacer una reverencia. Y tan pronto como lo dijo, un resplandor azul fue emitido desde la esfera, y luego el resplandor tomó la forma de un arco. ¿Esperarlo? Kim intentó tirar de la cuerda del arco y, cuando lo hizo, apareció otro brillo cuando apareció una flecha en la cuerda del arco. Espera, dijo Kim, tratando de entender la cosa. Kim entonces pensó en una espada, y el arco rápidamente se transformó en una espada. Y aparentemente Kim podría sostener la parte brillante. Muy bien, una prueba final, dijo Kim, agarrando la esfera en sus manos. Luego la esfera se convirtió en un escudo. Está bien. Creo que lo tengo. Se convierte en lo que sea que esté pensando. Dijo Kim, sosteniendo la esfera. Creo que ahora sé por qué vale 100 puntos. Aún así, fue demasiado operativo. ¿Alguna arma? ¿Alguna armadura? Probablemente algo. Kim no pensó que valiera 100 puntos. Eran básicamente todas las demás armas y armaduras de la caja combinadas. Tiene que haber un límite en alguna parte, ¿verdad? Se preguntó el rey. Pero aún así, solo un idiota elegiría algo que no entendería en lugar de algo que realmente funciona, ¿verdad? Rey se dijo a sí mismo. Se ha elegido el set para principiantes. Bienvenido a Orbis Online. ¿Quién era ese idiota? Quiero decir, cada arma y armadura por 100 puntos. Eso es algo que necesito tener. Además, probablemente solo pueda ser una a la vez, así que debería estar bien. Rey se dijo a sí mismo. A pesar de eso, seguía siendo una idea bastante estúpida. Podría llegar a ser un arma fallida que solo parecía buena al principio, pero que en retrospectiva fue más problemática de lo que valió la pena. Kim se dio cuenta de que estaba al lado de una fuente realmente grande, que probablemente era el punto de generación. La fuente era enorme, masiva, aunque tenía al menos 30 metros de diámetro. Mirando a su alrededor, probablemente era el único jugador que actualmente no llevaba ninguna armadura. Incluso los magos al menos tenían una cota de malla debajo de sus túnicas. Solo que esos magos investigadores no llevaban ninguna protección más que sus túnicas, los magos de combate siempre tenían una capa de protección debajo de sus túnicas. Otros jugadores tenían armaduras de placas, escudos, espadas, etc. Kim era el único que no tenía armadura ni armas, lo que lo hacía parecer fuera de lugar. Todos los demás tenían armas y armaduras. Kim tenía una esfera de cobre, una túnica gris y pantalones blancos, y una pequeña bolsa de cuero colgada de un cinturón de cuero marrón. Eso era literalmente todo lo que tenía. Cuando salió del área de generación, mirando alrededor de la ciudad, Kim vio algunas personas, pero algunas tenían etiquetas encima que mostraban su nombre, y otras no tenían nada sobre sus cabezas. Obviamente, los que tenían sus nombres encima de ellos eran otros jugadores, mientras que los tenían eran NPC. Al menos eso creía Kim. Y llevó el realismo al extremo. No había minimapa, ni HUD, ni nada. Solo estaba él, su barra de HP, MP y ST, y su pequeña esfera de cobre. Bueno, todavía tenía un inventario de bolsillo. Al fin y al cabo, nadie quería limitarse a un bolso pequeño para llevarlo todo. Sería demasiado realismo hasta el punto de resultar oneroso. La gente jugaba para relajarse, no para hacer tareas domésticas. A menos que uno estuviera moliendo. Al comienzo del juego, todos tenían inventarios. Si uno quería almacenar algo allí, simplemente tenía que pensar en guardarlo en el inventario y se almacenaría. Pero, como siempre, el espacio allí era limitado.
Solo se podían almacenar 10 artículos diferentes en el inventario y había un límite de 100 por pila de cada artículo que se podía colocar en el inventario. Pero cuanto más alto fuera el nivel, más espacios de inventario se desbloquearían. El nivel 1 solo tenía 10 espacios, el nivel 10 tenía 20 espacios, el 20 tenía 30, y así sucesivamente. El nivel 90 tendría 100 espacios de almacenamiento, y una vez que uno alcanzara el nivel 100, tendría un espacio de inventario infinito. Pero había que desbloquearlo, y cada espacio ocupado más allá del espacio número 100 consumía MP. Básicamente, en el nivel 1, 99, uno tendría un espacio de inventario limitado, pero no costaría nada almacenar nada allí. En el nivel 100, no habría límite en cuanto a la cantidad que podrías almacenar dentro, pero exceder los 100 espacios ocupados provocaría que se consumiera MP. Cuantos más espacios ocupados, mayor será el consumo de MP. King luego pensó en sus estadísticas y apareció una ventana frente a él. Nombre. Rey nivel 1 título. Ninguno PS. 100, 100 MP. 100, 100 ST. 100, 100 fuerza. Un bit. Una entrada. Un DES. Un LCK. Un clase de trabajo. Ninguna, habilidades, activo. Ninguno pasivo. Ninguno exp. 0, 100, así que esas son mis estadísticas, pensó King, mientras se cerraba su ventana de estadísticas. Al mirar la extraña esfera que tenía en la mano, King quiso ver sus estadísticas y se abrió otra ventana. Objeto. Esfera de materialización daño. 1-100 nivel. Arma clase F valor. 100 de oro descripción. Una esfera que materializa MP en objetos físicos, puede materializar cualquier cosa que el usuario desee, siempre y cuando tenga suficiente MP. Se debe formar una imagen mental fuerte o de lo contrario el objeto no se materializará adecuadamente. Elementos necesarios para actualizar al siguiente nivel. 0, 1 cristal de maná clase E, 0, 1 acero encantado, 1 kilogramo, 0, 10 poción de maná menor bueno, lo primero que haría sería moler. Ahora, ¿a dónde voy? 20 minutos más tarde, después de comprarle un mapa a un NPC para obtener direcciones, King ahora estaba en una llanura, matando limos desde lejos usando su esfera de materialización, que se convirtió en un rifle. Al parecer, podría convertirse en cualquier cosa. King lo sabía porque en broma quería convertirlo en un osito de peluche, solo para probar si realmente podía convertirse en cualquier cosa que se le ocurriera, y realmente así fue. Y como King había previsto, tenía un defecto, en comparación con las otras armas para principiantes. Drenó MP. Como espada, consumía 10 MP para transformarse en espada y otros 5 MP por cada golpe a una mafia. Consumía 25 MP para convertirse en un arco, y las flechas materializadas costaban 5 MP cada una. Cuando King materializó el rifle de caza que estaba usando, sintió un terrible dolor de cabeza por un momento, antes de darse cuenta de que le habían agotado 90 MP. Obviamente, el rifle valía mucho MP. Después de todo, una pistola y un arco eran incomparables. Cada bala también cuesta 10 MP para materializarse. Además, MP estaba directamente conectado a la estadística IM de 1, por lo que obviamente surgió de la cabeza. Gastar tanto MP a la vez aparentemente le daba a la gente enormes dolores de cabeza, y gastar los 100 MP a la vez incluso tenía la posibilidad de noquear a una persona. Bueno, si todavía estuvieran en el nivel 1, de todos modos. En niveles más altos, los jugadores tendrían estadísticas más altas, y en un nivel lo suficientemente alto, gastar todo tu MP a la vez probablemente ni siquiera dolería en absoluto. Aún así, en el nivel 1, 10 MP por limo era obviamente bastante caro, pero bueno, fue una muerte instantánea. Mirando más allá a través de la mira del rifle, aparte de los slimes, King pudo ver a otros jugadores, también matando slimes, pero con otras armas para principiantes, como una espada, un arco, un martillo, una lanza, etc. Parece que no hay nadie aquí que tenga la misma arma, dijo King, señalando que todos usaban armas básicas. King supo que eran jugadores por las etiquetas sobre sus cabezas. HM. Ese grupo no tiene etiquetas, dijo King, notando un grupo de personas sin etiquetas sobre sus cabezas. NPC. No pensé que pudieran cazar solos. Felicitaciones a los desarrolladores, de verdad. Ese tipo de IA es encomiable. Dijo King, secretamente dando el visto bueno a los desarrolladores. Incluso el NPC que le vendió el mapa tenía una inteligencia comparable a la de los humanos. Cuando King se levantó, caminó hacia los limos que había matado antes para recoger el botín. En este juego, tenías que saquear a los mobs que matabas por tu cuenta. Todo era manual también.
incluyendo la recolección de mana cores de los slimes, lo que requirió que literalmente cavaras a través de las cosas viscosas muertas para recolectar los núcleos. Más adelante, la llanura cubierta de hierba tenía menos jugadores y más mobs. Los jugadores obviamente tenían niveles más altos, ya que cuando King entró por primera vez en Flatland, la mayoría de los jugadores estaban en los niveles 1 a 3, y estos jugadores estaban en el nivel 5 y superior. El jugador de mayor nivel que vio King estaba en el nivel 8. Y en esa zona, había limos más grandes y algunos lobos. King todavía estaba en el nivel 3 por haber matado a los slimes antes, por lo que estaba un poco por debajo del nivel para estar aquí. Pero hey. Tenía un rifle de caza. Todos los demás usaban arcos, lanzas, hachas y otras armas medievales. Tenía un arma. Al ver una manada de lobos, King apuntó y le disparó a uno de los lobos directamente en la cabeza. Evidentemente, al ser un disparo en la cabeza, el lobo murió instantáneamente. Ahora que estaba en el nivel 3, podía permitirse el lujo de materializar el rifle de caza nuevamente y no sufrir un terrible dolor de cabeza. A lo sumo, fue solo una migraña menor por un corto tiempo. Y si su MP volviera al máximo, King podría permitirse 30 balas enteras. Con cada nivel, las estadísticas aumentarían en 1 y su HP, MP y ST aumentarían en 100. Las estadísticas actuales de King eran: nombre, rey nivel 3 título, ninguno CV, 300, 300 MP, 220, 300 ST, 300, 300 fuerza, 3 bit. 3 entrada, 3 des, 3 LCK, 3 clase de trabajo, ninguna, habilidades, activo, apuntar, movimiento silencioso pasiva, dominio de armas a distancia, nivel I, 404, 5000, exp, 260, 300. Kim había adquirido la primera habilidad cuando usó el rifle por primera vez. Cuando se activaba, lo que hacía era eliminar la influencia de sostener cualquier arma a distancia durante mucho tiempo, y en general simplemente aumentaba su precisión. Al matar más y más mobs a distancia, y en silencio, King obtuvo la segunda habilidad cuando estaba a punto de subir de nivel al nivel 3. Cuando se activaba, hacía que los movimientos de King fueran casi completamente silenciosos, a costa de ST. La tercera era solo una habilidad pasiva que aumentaba el daño infligido con cualquier arma a distancia. Para el nivel I, King tuvo un aumento del 10% en el daño de las armas a distancia. Cuando el lobo al que disparó antes murió, los demás en su manada se sorprendieron antes de huir para evitar un destino similar. Parece que incluso los mobs tienen buena IA. Supongo que tendré que disparar a los lobos que se desvían de la manada. Eso o los slimes más grandes. Rey se dijo a sí mismo. Apuntando, King continuó con su descarada táctica de disparar a las turbas desde una distancia de unos 90 metros. Un poco más y la bala caería y fallaría. Pero diablos, incluso 50 metros eran más que suficientes. 5 minutos después, bien, finalmente nivel 10, dijo King, recién subiendo de nivel después de matar a otro lobo. Justo cuando alcanzó el nivel 10, su conjunto de habilidades se había convertido en el de un francotirador real. Nombre, Rey nivel 10 título, ninguno CV, 1000 MP, 920, 1000 ST, 1000 fue, 10 bit, 10 entrada, 10 des, 10 LCK, 10 clase de trabajo, ninguna, habilidades, activo, apuntar, movimiento silencioso pasiva, astucia del depredador y, gracia del cazador y dominio de armas a distancia, nivel I, 1464, 5000, exp, 910, 1000 fue divertido, de verdad. Todos los demás usaban armamento y magia medieval, mientras que él simplemente acampaba desde lejos y recogía el botín cuando no había más mobs alrededor. Las habilidades activas no habían cambiado, pero King había obtenido 2 nuevas habilidades pasivas. La astucia del depredador aumentó el daño de King hacia una mafia cuando no lo ha notado. Al principio, tendría un aumento de un mísero daño de ataque de 1,5 veces, pero si King infligiera un total de 100 de daño, infligiría 150 de daño en total gracias al bono de ataque furtivo. Y eso fue solo el principio. Por lo que King leyó en sus descripciones, tenía un total de 10 niveles completos. King actualmente solo estaba en el primer nivel, imagínate si estuviera en el 10º nivel. Por lo general, las bonificaciones de ataques furtivos no se utilizaban en los Mork. Incluso los que lo eran no son tan poderosos como este. La segunda habilidad pasiva, Hunter's Gracia, afectó la velocidad de movimiento de King. Aumentó la velocidad de movimiento de King en un 10%, y el 10º nivel final duplicaría la velocidad de movimiento de King.
Bueno, el requisito previo era que Kim no pudiera recibir daño. De lo contrario, el efecto se anularía y Kim tendría que esperar 30 segundos completos para que se reiniciara el temporizador de cuenta regresiva y el efecto pasivo se activara nuevamente. A diferencia de dominio de armas a distancia, las otras dos habilidades pasivas se mejoraron en función de diferentes parámetros establecidos en el juego, mientras que dominio de armas a distancia aumentaría simplemente infligiendo daño con armas a distancia. Un ejemplo de cómo se vería afectado el aumento de daño sería si Kim hiciera 100 de daño, el efecto agregaría inmediatamente un aumento de daño del 10% al proyectil. Agregando el ataque furtivo, si Kim hiciera 100 de daño, el multiplicador del ataque furtivo sería 150. Pero con el efecto, el aumento del 10% convertiría el daño de 150 directamente en 165 de daño. Pero aún así, si puedo mejorar la esfera de materialización al siguiente nivel, me pregunto cuál sería el rango de daño. Kim se preguntó en voz alta. Pero no menos de 2 segundos después, Kim se olvidó de su línea de pensamiento anterior mientras continuaba matando brutalmente a los pobres mobs sin pensar para obtener su exp. El comienzo de cualquier mob era trabajar duro. Tal vez cuando estuviera en un nivel más alto, intentaría hacer misiones de historia. 25 minutos después, HM. Esa es una nueva mafia, señaló Kim, mientras miraba a través de la mira de su rifle de caza, y no vio un limo, ni un lobo, sino un tigre. Aparte de eso, los otros mods no tenían marcadores sobre sus cabezas, ya que eran mods simples. Como mucho, uno solo podría ver su barra de salud al dañarlos. Pero este tigre, por otro lado, tenía una etiqueta encima y la barra de salud ya se mostraba. La cifra tampoco estaba nada mal. Los slimes eran increíblemente débiles, y los iniciales generalmente solo tenían unos miserables 25 HP. Los lobos normalmente tendrían 60 HP, pero obviamente causarían más daño, con colmillos y todo. Después de eso estaban los slimes más grandes, que si se comparan con sus contrapartes ultra débiles de nivel 1, que eran del tamaño de una pelota de fútbol, estos slimes serían del tamaño de una pelota de ejercicios, un poco más grandes que los lobos. Tendrían un total de 150 HP. Este tigre, sin embargo, tenía una etiqueta encima que decía Bestia Élite y una pequeña calavera blanca al lado. Y como Kim sabía por las breves notas del tutorial que leyó mientras seleccionaba sus armas en el vacío blanco, significaba que la criatura estaba varios niveles por encima de él. Y un cráneo representaba una diferencia de 5 niveles. 2 calaveras significaban una diferencia de 10 niveles, y así sucesivamente, hasta que pasó de ser una calavera a una calavera roja brillante. Una calavera roja brillante significaba una diferencia de 50 niveles, y una calavera roja básicamente significaba correr hacia las colinas. Porque seamos realistas, una diferencia de 50 niveles era como la de una hormiga y una ballena azul. Bueno, en sentido figurado, por supuesto. Este tigre tenía 2 cráneos blancos, lo que significa que era al menos 10 niveles más alto que Kim. Como Kim estaba actualmente en el nivel 15 por cultivar mucho, significaba que el tigre tenía al menos el nivel 25. Y su barra de salud roja estaba a la vista de todos. Y fue bastante. La barra de salud del tigre tenía un pequeño y bonito 5 milésimo, mostrando con orgullo su enorme reserva de salud. Incluso si Kim usara las balas de daño máximo 100, necesitaría un total de 50 balas. Y necesitaría los 50 tiros para aterrizar. Tal vez si lo golpeara directamente en la cabeza, aumentaría enormemente el daño 5 veces, pero incluso entonces necesitaría un total de 10 balas. Y todos ellos necesitaban aterrizar de lleno en la cabeza. No era realista que un tigre tuviera que recibir 10 disparos en la cabeza antes de morir, pero esto era un juego. Había un límite al realismo. Aún así, una bestia de élite, eso es exactamente lo que necesito para mejorar mi esfera de materialización, se dijo Kim. Los mobs se clasificaron de esta manera. Bestia salvaje, bestia de élite, bestia desastrosa, bestia cataclísmica, bestia negra, bestia apocalíptica, bestia suprema. Las bestias de clase F, también conocidas como bestias salvajes, eran mobs que eran difíciles de derrotar para la gente normal, pero que estaban bien para los aventureros promedio. Si se compara con las amenazas del mundo real, feralveas se considerarían amenazas de bajo nivel de lobo. Las bestias de élite eran como animales salvajes que en realidad representan una amenaza, como tigres, osos, etc. Por eso el tigre frente a Kim, bueno, en el alcance de Kim, de todos modos, se consideraba una bestia de élite.
Las bestias desastrosas eran como amenazas a nivel de demonio, y Kim aún no había visto ninguna, en realidad. Por otra parte, todavía estaba en el nivel 15, por lo que muchas cosas eran obvias. Las bestias cataclísmicas eran, según la información proporcionada en el juego, monstruosidades poderosas que podrían arrasar grandes reinos, e incluso un imperio podría caer si se encontrara con una. Entonces, si eso se convertía en información, era básicamente algo así como una amenaza más poderosa a nivel de dragón. Black Bears en realidad no eran negros, según el homónimo, sino que eran una clase de mobs que eran un ejemplo de una abominación de la creación, capaz de aniquilar por completo todos los imperios, y muchos imperios tendrían que trabajar juntos para derrotar a la bestia. De hecho, según la tradición del juego, la primera bestia negra fue una bestia negra real, ya que era de color negro. También era un dragón. Eran básicamente amenazas casi al nivel de Dios. Y finalmente, estaban bestias apocalípticas y bestias supremas. La existencia de bestias apocalípticas era básicamente inaudita, pero se les dio la clasificación de turbas que podrían destruir el mundo entero, de ahí el nombre de apocalípticos. Finalmente, estaban las bestias supremas, que fueron nombradas así, porque según la leyenda del juego, no la tradición, la leyenda, que los primeros 72 dioses maestros habían trabajado juntos para matar a una bestia suprema, y el último dios maestro superviviente, el maestro logró matar a la bestia suprema y dio forma a la galaxia en la que se encontraban con sus restos. Básicamente, las bestias supremas están en la escala de fuerza galáctica. Volviendo al tema, la clase de cada mafia se clasificó en consecuencia, desde una bestia clase F hasta una bestia clase S. El arma actual de Kim era un arma clase F, y lo que necesita ahora son materiales clase E para mejorar su arma. Y el tigre a su alcance era solo una de esas bestias de clase E. Diferentes mobs tenían diferentes drop, pero lo que se confirmó fue que cada mob tenía que tener un mana cristal en sus cuerpos. Incluso lobos y limos. En cuanto a la tradición, los humanos pudieron usar magia después de que el primer sabio descubrió cómo, y desde entonces, los humanos siempre pudieron usar magia. Los mobs, por otro lado, congelaban su maná en un pequeño cristal en sus cuerpos, y generalmente se encontraban depositados cerca de su corazón. Los humanos también tenían su versión de un mana cristal, pero se llamaba Congealed Wisdom y se encontraba justo en el medio del cerebro, no como un cristal, sino como una esfera suave y gelatinosa. Solo necesitaría un lingote de acero encantado y 10 pociones de maná menores, y podría actualizar mi arma a un arma de clase E, se dijo Kim. Pero aunque deseaba tanto el mana cristal en el cuerpo del tigre, no podía hacer nada. Incluso si le disparó en la cabeza. Su daño máximo era 100, sumando 50 del multiplicador de ataque furtivo y multiplicándolo por 5 veces, Kim haría un máximo de 750 de daño. Agregando un 10% de su dominio de armas a distancia, Kim causaría, como máximo, 825 de daño. Y ese fue solo el primer disparo. El multiplicador de ataque furtivo desaparecería después del primer disparo a menos que el tigre de alguna manera no hubiera notado el ataque, y Kim estaba seguro de que no estaba acertando todos sus disparos en la cabeza de un tigre en movimiento. Si el juego fuera lo suficientemente realista, podría causar daño cerebral al tigre y desactivarlo, pero eso haría que la diferencia de niveles fuera una broma. Pero ¿y si? Kim de repente tuvo una idea. Si no podía lidiar con todo de una vez, causaría el daño durante un período de tiempo. Y dado que ahora sus balas eran todas de envoltura metálica, ¿qué pasaría si las cambiara por balas de punta hueca y dejara que el tigre muriera desangrado? Supongo que vamos con eso. Kim finalmente decidió. Materializaría un rifle de batalla automático y lo cargaría con balas de punta hueca para dejar que el tigre muriera desangrado, mientras él observaba con seguridad desde la distancia. Al desmaterializar su rifle de caza, Kim materializó un rifle de francotirador automático, un FN Scar que aparentemente le costó la mitad de su MP a 750 MP, lo que le dio a Kim un pequeño dolor de cabeza. Esperando un rato a que su MP se regenerara, mientras mantenía un ojo en su objetivo, después de obtener suficiente MP, Kim materializó un clip completo de puntos suecos, que aparentemente le costó 400 MP materializarse. Por otra parte, una bala solía ser de 10 MP. 400 MP por 20 balas significaban que uno tenía solo 20 MP. El doble que una bala estándar con cubierta metálica, Kim no se quejaba. Después de todo, daban un efecto de sangrado y Kim contaba con eso. Activando su habilidad apuntar, Kim se preparó y...
Bam 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 bam, vaciando casi la mitad del cargador en el cuerpo del tigre, lanzando tantos disparos a la cabeza como pudo, el tigre cayó abruptamente, sin esperar tal ataque. Más de 3/5 de su barra de salud habían desaparecido en menos de 3 segundos, y King todavía podía ver su barra de salud deteriorándose poco a poco debido al efecto de sangrado. Los lobos que estaban a su lado, sin esperar un ataque, primero huyeron del tigre, antes de darse cuenta de que estaba herido. Como lobos, naturalmente, se reunieron e intentaron matar al tigre. Aún así, un tigre herido seguía siendo un tigre y logró matar al menos a 3 lobos antes de que los otros lobos huyeran asustados. Sí, tenía razón. Incluso con 3 disparos en la cabeza, el tigre aún puede correr y saltar como si nada. Aún así, las balas parecen estar simplemente atrapadas en su cráneo y carne. De todos modos, tal vez no sea realmente un tigre. Pensó el rey. Incluso para un tigre, una bala en la cabeza debería esparcir su cerebro por todas las llanuras, pero si los ojos de King no le estaban jugando una mala pasada, las balas simplemente estaban clavadas en su carne, sin llegar más profundamente. Quedándose solo con 1/5 parte de su HP y cayendo, el tigre se desplomó para descansar, y King supo que era hora de terminar la hazaña. Apuntando con disparos precisos exactamente a sus 4 extremidades, el tigre rugió una vez más, sin esperar otro ataque en medio de su recuperación. Con las 4 extremidades lisiadas y con menos de 500 HP, King dedujo que era lo suficientemente seguro como para aparecer. Incluso si aparecieran más lobos, siempre podría materializar una bayoneta en la punta de su arma y matar a los otros lobos. Sin mencionar que tenía el nivel 15. Los lobos tenían el nivel 3 o menos. Algunos especiales o de nivel superior, como antes, eran de nivel 10, pero aún tenían menos de 500 HP. King tenía confianza al tratar con ellos. Cuando el tigre notó que King se acercaba, supo que King era quien lo heriría, pero no pudo hacer nada. Mientras el tigre estaba tomando sus últimas gotas de HP, miró a King con una cara que hacía parecer que estaba suplicando. Pero King no se dio cuenta, mientras esperaba que el tigre muriera desangrado. Quién sabe, tal vez el tigre pueda matarlo inmediatamente con un mordisco en el cuello. Claro, ya le disparó a las 4 extremidades, pero era bueno tener cuidado. Finalmente, el tigre murió desangrado, y tan pronto como lo hizo, felicitaciones, has obtenido el beneficio, sádico. Consulte los detalles de los beneficios para obtener más información. ¿Sádico? ¿De dónde vino eso?, preguntó King, desconcertado. ¿Hizo algo sádico? En todo caso, solo estaba siendo cauteloso. Sacudiéndolo de su mente, King rápidamente volvió a sus sentidos mientras rápidamente saqueaba el cuerpo del tigre por todo lo que valía. La piel, los colmillos, el cráneo, los huesos, demonios, básicamente tomó todo excepto la carne y los órganos. Y por supuesto, el mana cristal fue el más importante. Las pieles de tigre probablemente eran solo artículos cosméticos, pero si el tigre mismo podía resistir las balas, la piel podría ser más dura de lo que pensaba, y eso definitivamente valía algo. Y King necesitaba algo de dinero. Después de todo, no tenía armadura, razón por la cual disparó a los animales desde lejos en primer lugar. Ir contra cualquier mafia sin armadura era una forma segura de suicidarse, a menos que uno tuviera un nivel lo suficientemente alto. Bueno, existía la opción de hacer una armadura con la piel, pero él no tenía ninguna habilidad de artesanía. Preferiría comprar armaduras reales ya hechas en lugar de una hecha de mala calidad con la piel de un tigre muerto. Una vez que terminó, rápidamente regresó a la ciudad inicial, para evitar más elite beas en el área. Tenía confianza en derribar a uno desde lejos, y solo a uno, pero si era un grupo, o lo emboscaban, King estaba prácticamente muerto a menos que tuviera una piedra de teletransporte. Pero esos eran artículos caros que costaban casi 10 veces más que un pergamino de teletransportación normal. Por otra parte, Teleporte Scrolls podría interrumpirse y tardó 5 segundos completos en activarse. Pero incluso un solo pergamino valía, ¿cuánto? ¿200 de oro? Y piedras de teletransporte, 2000 de oro. Cuando tuviera un nivel más alto, entonces sí, podría gastar dinero en comprar uno. Pero en su nivel actual, era solo una quimera. Al regresar a la ciudad, King abrió sus estadísticas para ver qué tenía de especial su nuevo beneficio. Nombre. Rey nivel. 20 título. Ninguno PS. 2000 MP. 2000 ST. 2000 fue. 20 bit. 20 entrada. 20 des. 20 LCK. 20 clase de trabajo.
Ninguna. Habilidades, activo. Apuntar, movimiento silencioso pasiva. La astucia del depredador segundo, la gracia del cazador segundo, dominio de armas a distancia, nivel segundo. 6864, 10.000. Beneficios, activo. Ninguno pasivo. Sádico y exp. 1960, 4000. Kim miró fijamente sus estadísticas. Había subido de nivel más de 5 veces al matar una Elite Beast. Kim no hizo más que apretar el gatillo un par de veces y boom, 5 subidas de nivel. Sin mencionar, no se subían de nivel normalmente en el lapso de 100 exp. ¿Por qué de repente se duplicó de 2000 a 4000? Bueno, al menos era de esperarse. La nivelación nunca fue lineal. En la mayoría de los Morg, el nivel máximo requeriría cientos de millones o incluso miles de millones de exp. Además, el tigre estaba 10 niveles más alto que él. Lograr matar a uno otorgaría bastante exp. Al menos sus habilidades pasivas recibieron un gran impulso. Todos ellos ya mejoraron un nivel, e incluso el dominio de armas a distancia mejoró un nivel. Bueno, ya hizo más de 5000 de daño, con un total de 5000 de daño proveniente de matar a una Elite Beast por sí mismo. Aparte de eso, Predator's Cunning y Hunter's Grace también recibieron una mejora de nivel. Ahora, mientras Kim no fuera detectado por ningún mobs, se movería un 20% más rápido y causaría un multiplicador de daño 3x. Ahora, si Kim infligiera 100 de daño, causaría 300 de la bonificación furtiva, un 20% adicional de dominio de armas a distancia, causando 360 de daño, y si acertaba un disparo en la cabeza, provocaría un enorme daño de 1800. Kim solo necesitaría 3 disparos para matar al tigre de antes. Aún así, ¿qué hace Sádico? Kim se preguntó antes de que apareciera una ventana frente a él, explicando sobre el beneficio. Sádico yo descripción. Mataste a alguien o algo brutalmente, al infligir más de la mitad de su HP en menos de 3 segundos, y lo dejaste desangrarse hasta morir, dejándolo incapaz de defenderse. Ahora eres un sádico que infunde miedo a tus enemigos y te vuelves más poderoso cuanto más dolor le causas a algo antes de que muera. Efecto. Obtén la capacidad de ver el dolor y el miedo de una multitud. Gana más 20% de exp matando brutalmente mobs e infundiendo miedo en sus corazones. Se debe infligir un mínimo de 20 puntos de dolor y miedo a la mafia para que aparezca el efecto adicional del 20% de exp. Cuanto más dolor le provoques, más exp recibirás cuando muera, hasta 10 veces más exp. Tienes la posibilidad de activar un golpe del sádico, que causa 10 veces más daño. Cuanto menor sea su HP y más miedo tengan de ti, mayores serán las posibilidades de que se active un golpe del sádico. Si a un mob le queda menos del 1% de HP, se activará inmediatamente un golpe del sádico. Si a un mob boss le queda menos del 0,1% de HP, también se activará inmediatamente un golpe del sádico. Golpe del sádico también causa 10 veces más dolor que un ataque normal, aumentando tu ganancia de exp al matar a la mafia. Requisitos para actualizar el beneficio. Reparte 0, 50, 000 puntos de dolor, inflige 0, 500 puntos de dolor a un solo mob, inflige 0, 100 golpe del sádico, mata 0, 10 mobs con 100 puntos de miedo para ti, mata al jefe 0, 1 con un golpe del sádico mientras el jefe huye de ti con miedo. Oh, entonces lo obtuve simplemente dejando que el tigre se desangrara. Kim finalmente entendió cómo obtuvo el beneficio. Es decir, lo consiguió por pura suerte. Aún así, si sus estadísticas fueran visibles para los demás, preferiría que esta estadística no fuera visible. Pero a menos que les permitiera ver sus estadísticas, no había forma de que otros jugadores pudieran verlas. Sin embargo, realmente no sentía piedad hacia las turbas, ya fuera por el dolor o el miedo que les causaba. Después de todo, eran solo IA. Incluso si fueran reales, eran solo turbas que causaban problemas a la población humana en general, por lo que no se hizo ningún daño allí. Aún así, un 20% de exp extra por matar enemigos con al menos 20 puntos de dolor o miedo. Eso era bueno. Ahora Kim no necesitaba apuntar constantemente a tiros en la cabeza, solo matarlo más rápido. Cuanto más dolor causara, más exp obtendría. Básicamente, apunte a los signos vitales o a las articulaciones. Esos siempre causaban dolor. El rey lo sabía. La última vez que se torció el tobillo, le dolió muchísimo. Ahora imagina una bala allí. Eso seguramente causaría muchos puntos doloroso. Bueno, es hora de venderlos por dinero, se dijo Kim, refiriéndose al botín que recibió. 5 minutos después, 20 monedas de oro. No 10 monedas de oro. ¿Estás bromeando? ¿10 monedas de oro por 20 pieles de lobo?
¿Crees que nací ayer o algo así? El precio de mercado es de al menos una moneda de oro por piel de lobo. Ese es el precio de mercado. Necesito obtener ganancias aquí. ¿Duplicar la ganancia? Lo siento, no vendo. Bien, 15 monedas de oro. 17. Tómalo o déjalo. Ganar 3 monedas de oro vendiendo 20 pieles de lobo enteras. Buenos días, señor. Buen día para ti también. Está bien, me estás torciendo el brazo. 17 monedas de oro. Eso es mejor. King finalmente regateó el precio con el NPC. Fue justo antes de intentar vender algunos que se dio cuenta de que negociar con los NPC por buenos precios y que todo eso era una opción y completamente manual. King no se sorprendería si descubriera que algunos NPC eran en realidad personas a las que se les pagaba para controlar al personaje, con lo buena que era su IA. Pero estaba seguro de que en realidad eran completamente IA. Después de todo, el creador dijo que solo los jugadores que tenían acceso a los cascos pueden ingresar a los servidores y jugar como jugadores. No hay Game Masters, ni moderadores, nada. Todo era una IA gigante. Definitivamente impresionó a King. Incluso Metal Knight o Shield Emperor no tenían acceso a este nivel de IA. Después de un tiempo, King logró vender todo, excepto los Mana Crystals y el botín del tigre. King leyó que Mana Crystals se podía convertir en Mana Potions si King quería hacerlo. Aparentemente, de acuerdo con los datos del juego, aparte del sentido común del juego, que eran básicamente las notas del tutorial dadas a cada jugador, cualquier otra cosa, desde herrería, alquimia, domesticación de bestias, etc. Se obtuvo de dentro de los personajes del juego, o leyendo manualmente libros de habilidades. Básicamente, crearon todo un mundo de fantasía para jugar. Como King quería hacer una poción de maná, necesitaba visitar a un boticario. Girando y girando, navegando por la bulliciosa ciudad, llena de jugadores y NPC por igual, King finalmente encontró una tienda. Parecía un negocio bastante grande y probablemente era una franquicia. Adherirse. Bienvenidos a The Potion. Tenemos pociones para todas las ocasiones. Desde antídoto de serpientes hasta pociones curativas, tenemos de todo. ¿Podemos traerte algo? Un asistente entusiasta saludó. Lo que lo diferenciaba de los otros NPC era que este asistente tenía orejas de conejo. Una de las razas jugables también para los jugadores, un semi-humano. Un elemento básico tanto en novelas como en videojuegos. Cuando tuvo acceso a la creación de personajes, también tuvo la opción de cambiar de raza. Pero él no se molestó. Quizás en su próximo personaje, intentaría cambiar su raza. Había algunas bonificaciones raciales para cada raza, aunque no se molestó en comprobarlas durante la creación de su personaje. Me gustaría convertir algunos cristales de mana en pociones de mana. Si es posible, también me gustaría aprender a hacerlo. King respondió sin rodeos. ¿Oh, un alquimista en ciernes? ¿O un mago? Bueno, no rechazamos a nadie. Y ciertamente no impedimos que nadie vea nuestro trabajo. A menos que sea una de nuestras pociones especiales, El asistente respondió alegremente. Siguiendo al asistente a través de la puerta trasera, King fue recibido con una ráfaga de olores medicinales, y al entrar más, era asquerosamente poderoso. ¿Quieres una máscara? Ofreció la asistente, que ya llevaba uno. No gracias, estoy bien. Era poderoso, pero King podía manejarlo. Cuando llegaron atrás, el asistente gritó: Señor Fleming, un cliente desea convertir algunos cristales de mana en pociones de mana. También le gustaría mirar. Una voz envejecida respondió: Está bien. Ven aquí y ten cuidado de no tirar nada. Al abrir una puerta de madera, se reveló que la habitación estaba llena de viales y materiales, y un olor increíblemente fuerte a hierbas asaltó la nariz de King. Mierda, es casi tan malo como la vez que pasé por el departamento de perfumes. Pensó el rey. Bueno, entonces, ¿dónde están los Mana Crystals? Preguntó el anciano, conocido como el señor Fleming. Aquí, dijo King, entregándole todos sus cristales de mana clase F que obtuvo al matar constantemente lobos, limos, lobos más grandes y limos más grandes. El único mana cristal de clase E que tenía era uno que obtuvo del tigre, y lo conservaba para mejorar su esfera de materialización. Bueno, esa es una gran cantidad. Dijo el señor Fleming sorprendido. Incluso el asistente con orejas de conejo se sorprendió. Unos cientos de mana crystals fueron todo un espectáculo. Aunque solo eran clase F, todavía era bastante. Si fuera un mana cristal clase E, podría hacer 100 pociones de maná menores con solo un cristal.
Pero para los cristales de mana clase F, se necesitarían 10 cristales para una poción de mana menor. Incluso se podrían convertir mana crystals de niveles inferiores en niveles superiores, pero la tasa de conversión era de 1000 a 1, y también se necesitaba mana para hacerlo. Está bien. Hacer pociones de maná es fácil. Incluso un aficionado o incluso un principiante podría hacer uno. En primer lugar, los mueles lo más fino que puedas. La finura de la arena es suficiente, pero cuanto más fino sea el polvo de mana cristal, más rápido se preparará la poción. Explicó el señor Fleming, sacando un mortero y una maja, mientras molía 10 de los mana crystals que Kim le entregó. Entonces hay que remojarlo en agua. Los cristales de mana molidos, que eran aproximadamente de la finura de la arena, se colocaron en un pequeño recipiente con agua. Cualquier tipo de agua servirá, pero cuanto más pura, mejor. Por último, solo tienes que infundirle tu propio mana. Dijo el señor Fleming antes de que un brillo azul apareciera en sus manos, y pronto el cuenco también quedó cubierto de un brillo azul. Después de 30 segundos, el agua con los mana crystals molidos se había vuelto de un color más azulado, y cuando la poción se vertió en una pequeña botella de poción, los mana crystals molidos no se encontraban por ningún lado. Y eso es todo. Cada poción de maná se hace de la misma manera, incluso las legendarias pociones de maná mayores. El costo de una poción de maná menor suele ser de 20 monedas de oro, pero ya que me proporcionaste los materiales, el costo de refinarlo es prácticamente gratis. Bueno, supongo que solo te cobraré 2 monedas de oro por la lección y la botella de poción. Respondió el señor Fleming. Entregándole 2 monedas de oro, Kim le agradeció antes de salir de la tienda, llevándose los mana crystals con él. Supongo que solo vino aquí para aprender a hacer una poción de mana. Después de todo, tenía cientos de cristales de mana y aún así no me pidió que los refinara para él. El señor Fleming señaló. Ah, bueno. Supongo que quiere aprender a hacerlos para su propio uso, o algo así. Supuso el señor Fleming. 10 minutos después de lograr comprar algo de acero encantado, su corazón sangraba al mismo tiempo debido a que costaba 500 de oro por un solo kilogramo. Kim salió de la ciudad y regresó a la llanura cubierta de hierba para poder encontrar un lugar para él para refinar pociones. Bueno, podría simplemente colocarlos de inmediato y refinarlos normalmente, pero Kim no quería llamar la atención. Después de todo, la forma en que iba a molerlos era, joder, eso es un dolor de cabeza, dijo Kim, agarrándose la cabeza por el dolor. Materializó una de esas supertrituradoras de alta tecnología que podían triturar piedras hasta convertirlas literalmente en polvo. También polvo ultrafino. Y el MP costó 1500. El doble del precio del Scar que materializó. Al poner todos sus mana crystals en la trituradora, un total de 220, Kim preparó exactamente 2,2 litros de agua pura antes de irse. Kim también descubrió que una poción de maná, sin importar el grado, siempre tenía 100 mililitros por poción. Bueno, esos eran los que se vendían en el mercado. Nunca antes había visto pociones de maná vendidas en otras cantidades. Mientras el fino polvo mana cristal se vertía lentamente en el agua, Kim le infundió su MP, planeando refinar un lote completo a la vez. Después de unos 5 minutos, Kim se quedó sin MP, pero fue casi al mismo tiempo que terminó de hacer las pociones cuando el agua mezclada con el polvo mana cristal se transformó en ese tono familiar de azul que Kim reconoció. Sacando exactamente 22 botellas de poción, Kim logró raspar hasta el último trozo de poción. Bueno, principalmente porque su trituradora estaba hecha de su propio mana, así que simplemente la manipuló para raspar todas las pociones en las botellas. Muy bien. Lo tengo todo. Ahora, ¿cómo actualizo esto? Kim entonces se dio cuenta de que se había olvidado de preguntarle a alguien cómo mejorar el arma. Mierda. 5 minutos después, Kim regresó a la ciudad y buscó el edificio que parecía un gremio de magos o algo así. Cualquier cosa relacionada con la magia siempre se podía encontrar allí. Después de buscar un poco, Kim encontró un edificio con un letrero enorme que decía Gremio de Magos. Al entrar, parecía un gremio común y corriente, pero casi todos los que estaban dentro eran magos, por lo que no había aventureros brutales, ni borrachos, ni clichés como ese. Todos los que estaban dentro eran magos civilizados o alguien que quería publicar una solicitud para que los miembros del gremio de magos la resolvieran. Oh, bienvenido al gremio de magos. ¿Podemos ayudar con algo? Preguntó un joven con gafas que vestía una túnica de mago. Sí. Me gustaría saber cómo se puede actualizar una esfera de materialización. Kim fue directo al grano. ¿Una esfera de materialización?
Oh, debe ser un investigador de ruinas antiguas. Una esfera de materialización es un objeto famoso de la civilización antigua, que puede manifestar maná en cualquier cosa que el lanzador desee. Solo se han encontrado 20. Dijo el joven con gafas sonriendo. Parecía gustarle este tipo de tema. ¿Pareces estar interesado en ellos?, preguntó el rey. No esperaba que la esfera de materialización que obtuvo fuera tan rara. ¿Solo se encontraron 20? ¿Eso significaba que tuvo mucha suerte o que, según la tradición del juego, es una esfera de materialización rara, mientras que en el juego en realidad sería muy común? Después de todo, lo encontró después de estar rebuscando en la caja de armas durante algún tiempo. Si en realidad era tan raro, entonces tuvo mucha suerte. ¿Oh, sí? Espero poder ver uno en mi vida, dijo el hombre de gafas, con el rostro lleno de anhelo. Aunque se han descubierto 20 de estas esferas de materialización, solo pueden acceder a ellas los magos de la corte de más alto nivel bajo el emperador imperial. Entonces, ¿conocen los diferentes tipos de esfera de materialización?, preguntó el rey. Oh, ¿sí? También descubrieron cómo mejorar la calificación de uno por accidente. El hombre de gafas explicó. Una vez, un mago de la corte estaba tratando de investigar más sobre cómo funcionaba una esfera de materialización, pero luego accidentalmente derramó una poción sobre ella, y luego, la esfera absorbió la poción. Intrigado, el mago de la corte inmediatamente ordenó a un sirviente traer algunas pociones para él. Resulta que una esfera de materialización no solo tenía la capacidad de materializar cualquier cosa a partir de maná, sino que también podía absorber pociones y usarlas como fuente de maná sin drenar el MP del lanzador. Entonces, muy bien, para. Interrumpió el rey. Tenía la sensación de que si no interrumpía, probablemente continuaría durante mucho tiempo. Solo quiero saber cómo mejorar la esfera de materialización. Ya sé que puede absorber pociones de maná para usarlas como combustible, dijo el rey. Él tampoco estaba mintiendo. Justo antes de ingresar al gremio de magos, King decidió verter una poción de maná menor en la esfera de materialización y absorbió cada pedacito de ella, sin dejar ni una gota. Leyó la pestaña de sentido común y leyó que había armas mágicas que podían usar maná para aumentar su daño o crear un efecto. También se podría verter una poción de maná sobre él para que el arma use el maná contenido en la poción en lugar del propio maná del lanzador. King lo probó en la esfera de materialización para ver si tenía el mismo efecto, y así fue. Ah, lo siento. Tú también eres un investigador, así que probablemente sabrás que Sir Abrupto Fortuna lo descubrió, dijo tímidamente el joven mago con gafas. Señor Abrupto Fortuna, Fortuna Abrupta, los desarrolladores son divertidos, eso es seguro, pensó King con sarcasmo. En todo caso, el nombre distaba mucho de ser original, pero esa era una queja menor. De todos modos, también encontró la manera de mejorarlo por pura suerte. Justo después de descubrir que una esfera de materialización podía almacenar maná, la esfera de materialización comenzó a vibrar y descubrió que el acero encantado en su pluma estaba vibrando también. Limpiando la tinta de su pluma, las colocó juntas, y luego el acero encantado parecía haberse licuado, ya que se pegó a la superficie de la esfera de materialización. Entonces, está bien, suficiente. King interrumpió al chico nuevamente. Así que básicamente agrega poción, agrega material y agrega esfera. Eso es todo lo que hay que hacer. King lo simplificó directamente. Bueno, sí. El joven mago asintió. Muy bien, gracias, dijo King, saliendo del edificio inmediatamente. Tenía miedo de que el chico siguiera hablando de la esfera de materialización si se lo permitía. Entonces King escapó inmediatamente. Todavía quería seguir subiendo de nivel, maldita sea. Entonces, como de costumbre, King regresó a la llanura cubierta de hierba para mejorar su esfera de materialización. 10 minutos después, mierda. Olvidé preguntar dónde entró en juego el cristal de maná clase E, dijo King mientras sostenía un cristal en sus manos. Bueno, no hay necesidad de llorar por la leche derramada. El tipo que la descubrió lo descubrió por pura suerte, así que no debería ser tan complicado. King se mostró optimista. Si pudiera resolverlo con pura suerte, no sería complicado. Sacando un cuenco de madera que compró antes de salir de la ciudad nuevamente, puso la esfera de materialización en el cuenco, antes de verter 10 pociones de maná menores enteras. Después de hacerlo, la esfera de materialización comenzó a vibrar y se lingoteó. The Enchanted Steel a su lado comenzó a vibrar también.
Luego, Kim tomó el lingote de acero encantado y lo colocó en la esfera, que se licuó rápidamente sin necesidad de calentarse, mientras cubría la esfera de materialización. Tan pronto como todo el acero encantado se fusionó en la esfera, el cristal de maná clase en las manos de Kim también comenzó a vibrar, por lo que Kim colocó el cristal en la esfera fundida de acero encantado, y pronto, la esfera se redujo a su tamaño original cuando las partes finales del refinamiento fueron realizadas automáticamente por la propia esfera. Kim observó la esfera con gran expectación, esperando que terminara el proceso. No preguntó sobre el tiempo que tardó la esfera en terminar de actualizarse, por lo que no sabía qué esperar. Después de un minuto completo, las partes aún líquidas del acero encantado comenzaron a asentarse, cuando los patrones anteriores en la esfera aparecieron nuevamente y la esfera dejó de moverse y se quedó en silencio. Kim recogió la esfera con cuidado y lentamente, como si temiera que el viento se la llevara de las manos, y cuando revisó sus estadísticas, Kim sonrió. Objeto. Esfera de materialización mejorada daño. 1.10,000 nivel. Arma clase valor. 10.000 de oro descripción. Una esfera que materializa MP en objetos físicos, puede convertir MP en cualquier cosa que el usuario desee, siempre y cuando tenga suficiente MP. Se debe formar una imagen mental suficientemente fuerte o de lo contrario el objeto no se materializará perfectamente con los efectos deseados. Elementos necesarios para actualizar al siguiente nivel. 0, 1 cristal de maná clase D, 0, 1 oro de mago, 1 kilogramo, 0, 10 poción de maná mediocre. El valor del daño se había disparado de un máximo de 100 a 10,000, y por los efectos, parece que esta vez no necesitaba una imagen mental muy fuerte para formar un objeto. Kim pensó en su Scar que usó antes, y apareció más rápido y en lugar de ser completamente azul celeste como las otras armas que materializó, comenzó a tener un color propio, con la mira siendo de color negro, el cuerpo del arma es de color tostado y tiene una culata de compensación de retroceso con borde negro. Bueno, de todos modos era su imagen mental de 1. Sin embargo, lo que lo hizo más feliz fue el aumento en su rango de daño. Si infligió un máximo de 10,000 de daño, tendría un valor de multiplicación de daño de 3x por ataques furtivos, y si acertó un disparo en la cabeza, multiplíquelo por 5, causaría un enorme total de 150,000 de daño y agregaría un 20% de su daño. Dominio de armas a distancia, nivel segundo, causaría, como máximo, de una vez, 180.000 daños. Más que suficiente para derrotar por completo al tigre de antes. Aún así, ¿por qué el valor del daño es drásticamente diferente? Se preguntó el rey. Entonces hizo clic. La esfera clase F tenía un valor de daño máximo de 100 cuando los limos iniciales solo tenían 25 y los lobos tenían 60. Incluso la bestia clase F más fuerte que encontró tenía 500 HP, y un disparo en la cabeza con un ataque furtivo fue suficiente para dispararle de una sola vez. Era simplemente propiedad de la propia esfera de materialización mejorada. Sin embargo, matar a la próxima bestia clase D sería difícil. Al verificar el valor de daño del Scar en sí, tenía un total de 1,000 de daño base, lejos de su índice de daño máximo posible de 10,000. Aún así, incluso sin el valor del ataque furtivo, 5 disparos fueron suficientes para matar al tigre de antes. Aún así, he estado jugando durante aproximadamente 1 hora y media y debo decir que es bastante bueno, dijo Kim, comentando el juego. Los NPC son casi humanos, el combate es lo más parecido posible a la vida real sin arruinar la experiencia del juego, yo diría que este juego merece un premio. Es un juego increíble y todo eso, pero mi único propósito al comprar el casco, en ese momento, Kim recordó para qué realmente compró el casco. Había saciado su curiosidad sobre el primer Belmorb que existía y ahora, a la razón principal, lo único que quería hacer con el casco. Doki Doki Sisters en realidad virtual, será legendario, dijo Kim, lleno de emoción. No puedo esperar. Kim cerró la sesión del juego y volvió a la pantalla que se mostraba en el interior de su casco Orbis. Kim se quitó el casco y estiró su cuerpo después de levantarse. Sin embargo, después de levantarse, Kim notó una anomalía. Espera, me desconecté, ¿verdad? ¿Qué siguen haciendo aquí mi barra de HP, MP y ST?